El placer sexual es una parte importantísima de la salud. Sin embargo, también es uno de los conceptos que peor entendemos en nuestra cultura. Así que hoy vamos a desgranar qué nos dice la ciencia sobre todo esto para desmontar mitos y poder construir una visión mucho más sana y sobre todo realista. A ver, esta pregunta parece simple, ¿verdad? Pues la respuesta es bastante más compleja de lo que solemos pensar. No se trata solo de una sensación física, para nada. Entender su verdadera naturaleza es, de hecho, el primer paso para vivir la sexualidad de una forma más plena. Y aquí es donde empieza el lío, ¿no? La cultura popular, desde el cine hasta la pornografía, ha creado una narrativa donde el placer es una especie de meta, una actuación que tiene que cumplir ciertos requisitos. Y claro, esto genera una presión y una ansiedad enormes que son, como vamos a ver ahora, las enemigas número uno del placer. Para entenderlo de verdad, tenemos que dejar un poco de lado las ideas preconcebidas y acudir a la ciencia. El placer no es un simple acto mecánico, es una experiencia integral que involucra a todo nuestro organismo, pero con un director de orquesta muy claro. Este es el punto clave, la idea fundamental. El placer sexual es una experiencia neurofisiológica. ¿Y esto qué significa? Pues que, aunque lo sintamos en el cuerpo, todo el proceso se origina y se gestiona en el cerebro. Es el cerebro el que recibe e integra los estímulos físicos, las hormonas, incluso los cambios circulatorios para crear esa sensación de placer. O sea que la idea de que existe un botón mágico o una técnica que nunca falla es un mito. El placer no se activa de forma simple. Es el resultado de una suma complejísima de factores físicos, psicológicos y del contexto, que el cerebro interpreta en un momento concreto. Vamos a meternos un poco más a fondo en cómo el cerebro construye esta experiencia. Solemos pensar en los genitales como los órganos sexuales principales, pero la neurociencia nos demuestra una y otra vez que el verdadero centro de mando de nuestra sexualidad está en el cerebro. Detrás del placer hay un cóctel químico de lo más sofisticado. Fijaos, la dopamina es la que nos impulsa, la que nos motiva a buscar esa experiencia. La oxitocina genera esos sentimientos de conexión y bienestar. Las endorfinas producen esa sensación placentera. Y finalmente, la serotonina aporta calma y satisfacción. Todo este proceso orquestado por el cerebro. Y claro, aquí vemos por qué nuestro estado emocional es tan importante. Emociones como el estrés o la ansiedad por rendir actúan como auténticos inhibidores químicos. Pueden llegar a bloquear la liberación de este cóctel de neurotransmisores. Así que, aunque haya estimulación física, la experiencia de placer se ve reducida drásticamente o incluso anulada. Bueno, y ahora vamos a uno de los mitos más extendidos y, la verdad, más dañinos. Es fundamental entender que el placer y el orgasmo son dos cosas distintas. Se puede experimentar un placer inmenso sin necesidad de llegar al orgasmo, y de hecho se puede tener un orgasmo sin sentir un placer real y conectado. Esta tabla lo deja clarísimo. Cuando la mente se obsesiona con el orgasmo como si fuera el único objetivo, ¿qué pasa? Pues que se genera presión, se desconecta de las sensaciones del cuerpo y a menudo se llega a la frustración. En cambio, si el foco se pone en el proceso, en disfrutar de las sensaciones del momento, esto permite la conexión, reduce la ansiedad y, paradójicamente, facilita una experiencia mucho más satisfactoria en general. También es muy importante desmontar estereotipos de género. A ver, sí que existen algunas tendencias generales, como un ritmo que a menudo es más pausado en la respuesta femenina, o la fuerte influencia de la ansiedad por el rendimiento en la masculina. Pero la realidad es que ambos placeres son complejos y se ven muy afectados por el contexto emocional. El mito del hombre siempre potente o la mujer que debería alcanzar el placer sin más son ideas totalmente irreales y perjudiciales. Hablemos ahora de una de las mayores fuentes de desinformación sobre el placer, la pornografía. Su influencia en cómo percibimos la sexualidad es enorme, y casi nunca para bien, porque crea un modelo que está completamente alejado de la realidad. Es que la pornografía es un espectáculo, no es educación sexual. Muestra cuerpos y reacciones que no son reales, ritmos imposibles y un enfoque total en la acrobacia y el rendimiento. El placer real, en cambio, es mucho más sutil, es variable y depende de una conexión auténtica, no de una actuación. Teniendo en cuenta todas estas influencias, ¿cómo podemos identificar si existe una relación un poco distorsionada con el placer? Bueno, pues hay algunas señales de alerta bastante claras que es importante saber reconocer. Por ejemplo, sentir que el sexo es una obligación, como si hubiera que cumplir. O fingir para no decepcionar a la otra persona. Sentir ansiedad antes o durante la relación en lugar de deseo. O incluso evitar la intimidad por miedo a no estar a la altura. Ojo, estos no son fallos personales, son síntomas muy claros de que la desinformación y esas expectativas irreales han hecho mella. La buena noticia es que esta relación distorsionada con el placer se puede reparar. Se trata de un proceso de reeducación y de reconexión con uno mismo. Vamos a ver algunos pasos prácticos que son fundamentales para cultivar una sexualidad más saludable.
Los pasos son bastante claros. Primero, reeducar la mente. Hay que sacar de la ecuación la idea de rendimiento. Segundo, conectar con el cuerpo. Prestar atención a las sensaciones reales, no a un resultado. Tercero, la comunicación honesta y sin culpas, que es la clave para la sintonía. Y por último, cuidar la salud general, porque el bienestar físico y mental es la base de una buena respuesta sexual. Y un punto muy importante que no podemos olvidar, la sexualidad es salud. Si existen problemas persistentes como dolor, bloqueos emocionales muy intensos o una ansiedad que no se puede gestionar, buscar ayuda de un profesional de la salud sexual es tan normal y necesario como ir al médico por cualquier otra cosa. Para terminar, es fundamental quedarse con esta idea. El objetivo no es tener una sexualidad perfecta o que siempre funcione como una máquina. Una sexualidad sana es aquella que se vive con comprensión, con respeto por los propios ritmos y los de la otra persona y sobre todo con realismo, libre de las presiones de un guión que simplemente no es real.